Abran sus Biblias en Marcos 8. Por favor, Marcos 8, versículo 31 al versículo 33. Es un texto pequeño el día de hoy. Marcos 8, del 31 al 33. Si no tienen Biblia, va a ser proyectado. Yo les ruego que se compren una Biblia. Allá afuera hay un montón de Biblias de todo tipo de estudio, lindísimas, porque si no, buscar de Dios sería como jugar béisbol sin un bate. Entonces, se los recomiendo de corazón. Nuestra iglesia trata de hacer un esfuerzo de entregar, tener buenos recursos para todos nosotros. Estudiar la Biblia y estudiar libros acerca de la Biblia cambia nuestra manera de vivir, porque cambia nuestra manera de pensar. No sé si sobraron. ¿Dónde está Sergio? Sobraron un montón. ¿Y dónde están? En la librería hay un montón de folletos que Sergio preparó acerca de el Padre Nuestro. Padre Nuestro es la oración de Jesús. A Jesús le preguntan: Jesús, queremos aprender a orar, y Jesús les da el Padre Nuestro. Entonces hubo un par de clases ayer y hoy y estamos contentos por eso, pero hay folletos acerca del Padre Nuestro gratis. Entonces pasen y agarren uno. Si van como un poquito más tarde y quedan bastantes, agarren dos y le regalan uno a alguien. Pero no lleguen de buchones así, al puro principio agarrar dos. Si no, denle un poquito de tiempo. Vamos a leer nuestro pasaje. Marcos 8, 31 al 33 dice así. Esta es la palabra de Dios. Luego comenzó Jesucristo a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Jesús habló de esto con toda claridad, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. O sea que también lo estaba reprendiendo en nombre de todos los discípulos. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo de forma similar habla sobre esto y dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También era necesario que lo mataran, que al tercer día resucitara. Jesús necesitaba que sus discípulos supieran que Él era el Mesías sufriente. Jesús se presenta delante de nosotros en su primera vez aquí en la tierra como el Cristo sufriente, no como el Rey poderoso sobre todas las cosas, sino como un Rey sufriente. Eventualmente el Señor vendrá
y vendrá con todo su poder, vendrá con toda su majestad, no sufriendo, sino regocijándose porque viene por su pueblo. Pero Jesús está hablando aquí de algo que ellos no están entendiendo. Y es que el Mesías, Él tenía que sufrir. Tenía que sufrir a manos de los líderes religiosos. Y tenía que morir. Vean, hay muchísimas profecías acerca de esto. Acerca de que el Mesías iba a ser un hombre sufriente. Y escogí solo una por cosas de tiempo. Dice Isaías 53 del 3 al 5. Sobre todo la primera parte nos habla muchísimo de esto que les acabo de decir. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Eso está hablando del futuro, ¿verdad? De un poquito de lo que falta del texto que estamos hablando, pero la palabra clave era la primera, fue rechazado. Isaías está profetizando miles de años antes de que pase lo que Jesús les dice, miles de años después de lo que va a pasar. Y es interesante y es difícil de entender, creo yo, que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuviera que pasar por estas cosas. 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros, por cada uno de ustedes, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, hay una sustitución. Yo tenía que ser tratado por el Padre en mi juicio y aquí en la tierra como pecador. Pero Jesucristo se hizo pecador por mi lugar, para que en nosotros se diera la justicia de Dios. Juan 3:16 en la versión de The Message dice así: así es como Dios amó tanto al mundo. Él entregó a su Hijo, su único Hijo, para que de esta manera nadie tuviera que ser destruido. Yo creo que Eugene Peterson lo traduce de esa manera por lo que ustedes acaban de leer conmigo en Isaías 53. Fue molido por nuestras rebeliones. Jesucristo fue castigado de la manera más severa que alguien puede ser castigado. Y entonces es interesante cuando Jesús le dice al Padre: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me diste un cuerpo para ofrecerlo. En el Antiguo Testamento las personas entregaban y hacían sacrificios porque a donde había derramamiento de sangre había perdón de pecados. El derramamiento de sangre era quitarle la vida a un animal, y quitarle la vida a un animal significaba que no le tenían que quitar la vida a la persona pecadora. Pero Jesucristo le está diciendo al Padre: ya no funciona así, me diste un cuerpo para ofrecerlo. Entramos cuando Jesús vino, el reino de los cielos se ha acercado, dice el libro de Marcos. Entramos en un
una parte totalmente diferente. En el verso 31 y 32, Jesús especifica todo lo que va a pasar. Dice, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Vean las palabras, sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los sacerdotes, por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten, sufrir, ser rechazado, que lo maten, pero sí dice que los tercer día resucitará. Los discípulos todavía parecía que no habían entendido el flujo, el proceso del Mesías. Y muchas veces las personas que saben, y las personas que estudiamos a las personas que saben, lo dividen de una manera muy fácil. El proceso de Jesús que acabamos de leer, que vino, que dio su cuerpo, que fue rechazado, que lo molieron, que lo mataron. Y todo eso sucede por este flujo. Dios hace la creación, Dios le da vida al hombre y a la mujer. Estos hombres, este hombre y esta mujer caen. Primero la creación, después la caída, después el plan de redención en Jesús, muriendo en la cruz, y al final la nueva creación o la glorificación. Ese es el proceso de la Biblia, ese es el proceso en que sucedió lo que Jesús hizo y lo que el Padre tenía predeterminado. Voy a crear todas las cosas, pero por la desobediencia del hombre se cayó el hombre y el mundo está maldito. Pero Dios envió a su único Hijo por gracia y misericordia para rescatarnos. Y el final es que Dios va a hacer una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Como dice el libro de Hebreos, un edificio cuyo arquitecto es el Señor. Entonces Jesús les dice todo esto, todos quedan espantados y alguien levanta la mano. Ustedes saben quién era el vocero de todos. Y en el versículo 33 dice así, pero Jesús, versículo 32, Él les habló con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. O sea, no sé cómo hizo Pedro, no sé si lo agarró del hombro, no sé si lo agarró del cuerpo o qué, pero Pedro lo llevó aparte donde estaban. Y dice que empezó a reprenderlo. Si yo llego a la casa y Luciana me dice que acaba de regañar a nuestra hija, yo entiendo lo que ella me está diciendo. Pero si yo llego a mi casa y Luciana me dice que acaba de reprender a Ela, yo entiendo una cosa totalmente diferente. Siento que es más fuerte y siento que involucra un montón de otras cosas. Y Pedro reprende a Jesucristo. Pero lo reprende por amor, lo reprende por preocupación de lo que va a suceder. A Pedro y a los discípulos no les encaja en la mente que el Mesías, el que ha hecho todos los milagros delante de ellos y el que ha enseñado como nadie nunca había enseñado,
fuera a morir de esta manera. Y yo creo que esto se da por dos situaciones. A veces vemos a Jesús de cierta manera como lo vemos para abajo, digamos, como cuando nuestro corazón no ha sido regenerado y no hemos tenido la iluminación del Espíritu Santo, cuando nos convertimos en cristianos y se nos da el Espíritu que vive en nosotros, ahí es donde entendemos el proceso y ahí es donde entendemos por qué Jesús fue una persona tan sufrida y una persona pobre y una persona con tan poco poder. Y la otra cosa por la que yo creo que la gente le costaba entender que Jesús era el Mesías era porque ellos esperaban un gran líder. Esperaban un hombre ostentoso tal vez, o un hombre muy directivo, un hombre que gobernaba lleno de sí mismo. Eso sucede hasta el día de hoy, por supuesto, ¿verdad? Entonces todo el mundo estaba confundido. Como que sabemos que era el Mesías, pero no le ha hecho mal a nadie, va a tener que ser crucificado y va a sufrir tremendamente. Y esto es lo que yo llamo el mundo al revés. Jesús vino como un siervo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Dice Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El mundo al revés. El rey vino a servir, el rey vino a dar su vida. Totalmente contrario al mundo en que vivimos. La forma en que actúa el mundo es de conquista y de opresión. Jesús enseña servicio y no dominación. Entonces es importante preguntarnos a cuál Dios servimos, ¿sí? Y a cuál Dios seguimos. Si un Dios majestuoso o un Dios pequeñito. Porque el hecho de que Jesús haya vivido como vivió, ¿verdad? Él dijo en algún momento, las zorras tienen dónde dormir o dónde quedarse y ni siquiera yo tengo un lugar donde descansar. A veces descansaba en la casa de la suegra Pedro, pero me imagino que eso era un desastre, entonces seguro se iba a otros lugares. Porque si Pedro era un desastre, imagínense la suegra de Pedro. La gran paradoja de la fe cristiana es que sirviendo lideramos. Y sacrificando nuestras vidas vivimos el reino. Estas son las palabras para describir a un seguidor de Jesús. Lideramos sirviendo. El mundo al revés. Todo mundo piensa y nosotros pensamos muchas veces que se lidera por medio de direcciones, por medio de autoridad sobre la gente y oprimirla. Hagan esto por mí o tienen que hacer esto, pero Jesús dice, el liderazgo es por servicio, es totalmente diferente, es por un ejemplo de servicio y amor y la gente va a querer hacer eso. Y Pedro no lo entendía ni los discípulos tampoco. Lo que Jesús estaba diciendo era contrario a lo que todo el mundo entendía. Y era muy importante lo que estaba pasando.
el plan de Dios se iba a efectuar. Jesús tenía que ser rechazado por las autoridades religiosas. Y Pedro le dice que esto no puede pasar. Pedro va en contra de la voluntad de Dios. Pedro de alguna otra manera quiere arruinar lo que Dios había preparado. Lo tenemos muy claro en Mateo 4:10, cuando Jesús está en el desierto. Dice así: vete, Satanás. Lo mismo que le dice a Pedro. Le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Satanás trata de ir en contra de la voluntad de Jesús. Dios le había dado a Jesús ciertas características y Satanás quiere arruinar el proceso que Dios ya tenía para él. Es un crash, no sé, un choque entre, ustedes sabían que aquí viene un señor que se llama Daniel Choque, un choque entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Por eso el pecado es tan serio, porque es un choque entre la voluntad de Dios y la voluntad suya y mía. Hay veces que nos jalamos un pecadito, que por cierto no existen, pero es como involuntario, es por reacción, por nuestra naturaleza pecaminosa. Decimos una tontera de alguien, a mí me pasa. O no somos respetuosos o llenos de gracia con nuestros familiares y esposas. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque nuestra lengua habla muchísimo. Pero cuando pecamos conscientemente es otros 100 pesos. Porque sabemos lo que Dios quiere y nosotros no nos importa lo que Dios quiere y vamos hacia el lado diferente. Puede ser algo muy grande, puede ser algo muy pequeño, es lo mismo. Creo que ya he dado esto como ejemplo muchas veces, pero veo caras nuevas, entonces no me preocupo. Estamos en Lindora y aquí está Rostipollos y Pizza Hut de Lindora. ¿Vamos bien? Aquí está un túnel. ¿Vamos bien? Y aquí está la calle para seguir la 27. Que hemos hecho muchísimo, muchos de nosotros, contra la ley. Hemos pasado el túnel y hemos agarrado a la izquierda, que es contra la ley, y nos subimos a la 27. Levanten la mano las personas que han hecho eso. Así somos de pecadores. Estoy hablando en serio, es contra la ley. Yo ya no lo hago porque Jesús me dio esa convicción y además hay tránsito, policías ahí en la noche. Pero la verdad yo no lo hago porque Dios me dio la convicción de no hacerlo y no ir en contra de la ley. Vean la gravedad del pecado. Yo sé que eso no se hace y yo hago lo que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Muchas veces en la Biblia dice: respeten, honren a sus autoridades, sean hombres y mujeres ejemplares. Y yo sé lo que hay que hacer y voy en contrario a lo que debo hacer. Tengo en mi mente la conciencia y literalmente le doy la espalda a Dios y le digo: voy a hacer lo que me da la gana. Eso es lo que significa cada vez que nosotros pecamos. No le hemos dado tanta importancia cuando conscientemente sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos.
Es un insulto al Señor. Por eso es que Cristo tuvo que venir y sufrir tanto y recibir un castigo tan fuerte. Porque nosotros nos burlábamos de Dios y todavía a veces también lo hacemos. Vea la diferencia entre Noé y Jonás. El Señor le dice a Jonás, vaya a Nínive. El Señor le dice a Jonás, vaya para Curridabat, y Jonás agarra para Orotina. Y usted lo hace igual y yo lo hago igual. Si el Señor dice, vaya para Curridabat, váyase para Curridabat. Diferencia de Noé, ¿verdad? Construye un arca aquí en el desierto. Imagínense cómo se burlaban de él. Noé, ¿qué estás haciendo? Una barca. Pero aquí ni llueve. Yo no voy a ir en contra de la voluntad de Dios. Yo me voy a alinear con la voluntad de Dios. Satanás es quien arrebata la semilla de la palabra. Y quiero hacer una mención muy rápida. Debemos de entender el peso que es desobedecer a Dios. Y debemos de entender el gran peso que hay en hacer que alguien desobedezca a Dios. No me acuerdo el versículo bien, pero dice la palabra de Dios que es mejor que lo arrollen con una cadena y lo dejen caer en el fondo del mar. Me acuerdo cuando yo era un rasta, solo me faltaban los dreads. Escuchábamos reggae todo el día, fumábamos cosas que no hay que fumar todo el día. Y de repente empezamos a leer los salmos porque escuchábamos en las canciones de reggae parte de los salmos. Había muchas canciones de reggae que hablaban de los salmos. Entonces uno de mis mejores amigos empezó a leer los salmos y nos lo comentaba. Y de repente uno de mis mejores amigos fue a un lugar donde se enseñaba la Biblia. Y yo fui y ahí es donde Dios me salvó. Donde Dios llenó mi corazón de su palabra y me alumbró. Y mi amigo más bien no volvió a ese lugar, sino que se hizo Bobo Shanti. No sé si ustedes se acuerdan, salieron inclusive en la tele. Era un enredo, era ser rasta más un montón de costumbres judías. Y mi amigo me insistía día y noche que yo fuera a ese lugar y que fuera parte de lo que ellos estaban haciendo. Qué terrible ir en contra de la voluntad de Dios y meter gente con usted para que vaya en contra de la voluntad de Dios. Un negocio. No, si cumplamos, no cumplamos. Nos va a ir mejor, vamos a ganar más plata. He escuchado tantas veces que un hombre o una mujer han engañado a sus novios o novias y les han echado un cuento gigantesco que tener relaciones sexuales antes de casarse está súper bien. Eso significa agarrar a una persona, ya no es una, sino varias, e ir en contra de Dios. Y eso es terrible. Y quiero que piensen bien si están haciendo eso en sus vidas, porque es muy común. Por eso es que es importante mantenerse alerta.
El Señor le dice a Pedro: Pedro, estas son las cosas que tienen que pasar. Y Pedro le dice que no deberían pasar. Los ojos de Pedro están sobre la tierra y los ojos de Jesús están sobre el cielo y la voluntad de Dios. Dice el libro de Colosenses: pongan su mirada sobre las cosas de arriba. Y Pedro y sus discípulos estaban viendo las cosas de abajo. Jesús les estaba pidiendo que entendieran que su mensaje era totalmente contrario a lo que estaba en este mundo. Todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al tribunal. Yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la codicie ya ha cometido adulterio, o vea a un hombre y lo codicie, ya ha cometido adulterio. Yo les digo que amen a sus enemigos, que no acumulen tesoros aquí en la tierra, sino que los acumulen en el cielo. Que perdonen 70 veces 7. No multiplique, es simplemente Jesús de una manera elegante diciendo que no importa cuánto pequen contra nosotros, perdonemos. Tomen la puerta estrecha y hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidades sexuales, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. El mundo al revés. ¿Cómo voy a perdonar yo 70 veces 7 a esta persona que me está haciendo mucho daño? Hace 2 días estaba corriendo con un amigo y mi amigo Chepillo, ese guapetón de turquesa, estábamos corriendo. No silben, aquí no se silba. Estoy hablando en serio. Chepillo es un conocedor de las montañas de Escazú, de todas. A mí me ha llevado a casi todas. Y hay un grupo de personas que quieren hacer una carrera muy importante en Costa Rica. Y Chepillo los ha llevado a la montaña y los ha ayudado, les ha dado todo tipo de tips, desde qué comer hasta cómo bajar la montaña y a dónde ir a entrenar. Y me contó Chepillo que ninguno de esas personas, que han sido varias, le han dado las gracias, ni siquiera. No han tenido ni siquiera la dignidad de decirle a Chepillo: Chepillo, gracias por tomarse el tiempo. Y Chepillo tiene otro amigo que también está metido en la corrida. Y Chepillo me contó que el amigo le dijo: más bien tratémoslos bien, no nos venguemos de ellos. Chepillo quería nunca más llevarlos a las montañas, nunca más darles un tip, que aprendan solos. Pero me dijo Chepillo: mi amigo me dijo que les devolviéramos bien en vez de mal, y eso es lo que vamos a hacer. Eso es el mundo al revés. Cuando nosotros leemos en el versículo 33, pero Jesús dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Jesucristo está usando las palabras más fuertes que vemos en los evangelios. ¿Por qué? Porque Pedro lo que está haciendo es casi que tratando y afectaría el plan de Dios. Cuando nosotros tenemos los ojos sobre la tierra, estamos muy vulnerables a ir en contra del plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no ir en contra de la voluntad de Dios?
hay que arrepentirse y hay que pedir perdón. Pero yo creo que muchas veces que pedimos perdón, ni siquiera sabemos por qué estamos pidiendo perdón. Yo tengo un problema con el tiempo. No es que me guste un problema que llueva o que esté frío o algo así, sino que yo no manejo bien el tiempo, el cronos. ¿Vieron? Como sé griego. El cronos es como el tiempo que va recorriendo, no es, ¿verdad? Un punto especial. Y entonces si yo tengo un compromiso de la iglesia, yo no llego tarde. La mayoría de las veces tengo una responsabilidad muy fuerte que cargo de que mi sí sea un sí y que mi no sea un no. Pero con mi familia lo doy por sentado y llego tarde. Un día de estos le dije a Luciana que iba a llegar a las 3:30 después de correr y llegué a las 4:30. Hasta ella me dijo, papi, te atrasaste 1 hora. Yo almuerzo todos los lunes con mi mamá. Si usted tiene una mamá y un papá, le aconsejo que lo haga. Y siempre llego 15 minutos tarde, porque mi pensamiento es como, es mami. Y entonces ustedes dirían, si van conmigo, que yo cometo esos pecados. Es pecado, no estoy cumpliendo con lo que dije, por egoísta. Si yo lo analizo y lo pienso bien, soy un egoísta. Pero hay muchas cosas antes de ser egoísta. Creo que muchas veces no entendemos y no profundizamos en nuestros pecados. Yo hago un pecado y no es simplemente pensar un poquito y decir, yo soy egoísta. No, es que este pecado del tiempo va mucho más de ser egoísta. La raíz es la obsesividad. Les voy a explicar por qué la raíz mía de llegar tarde es una obsesividad. Porque yo creo y quiero terminar todo lo que estoy haciendo antes de cambiar a otra cosa que tengo que hacer. Entonces, si estoy trabajando, no quiero irme antes de terminar. Entonces, obsesivamente me quedo ahí. Si estoy haciendo deporte y tengo un compromiso con alguien de mi familia, llego y veo el reloj y veo como que podría llegar como unos 10, 15 minutos tarde y entonces hago más lagartijas. Eso es obsesividad. Entonces no es que Rodrigo es egoísta, es que hay una profundidad mucho más grande. Entonces, cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, hay que analizar bien de dónde viene eso. Y entonces, en el versículo 33, cuando Jesucristo le dice, aléjate de mí, Satanás, y se lo está diciendo a sus discípulos, le está diciendo, alíñense conmigo. Y cuando ustedes hagan algo mal, váyanse a la raíz. Pero aquí para ir, no voy a cerrar ya, pero para ir hacia el cierre, quiero hablarles de una palabra que se llama mortificación, que se utilizaba mucho en las iglesias en el siglo XVI y el siglo XVII. Romanos 8:13, lo podemos poner ahí, por favor, dice lo siguiente. A todos los cristianos, porque si ustedes viven conforme a ella, ¿quién es ella? La naturaleza pecaminosa, morirán. Y la verdad yo me debería fijar en el lenguaje original, porque creo que ese morirán involucra un montón de cosas. No es que alguien va a caer muerto
cuando vive conforme a la naturaleza pecaminosa, sino puede ser que simplemente le va a ir muy mal, va a estar lleno de vergüenza, va a estar golpeado, no va a poder caminar bien. Si viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu que está en nosotros dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Morirán y vivirán. ¿Qué quiere usted? Y otra vez, vivirán. ¿Qué amplio debe de ser esa palabra? Esa palabra mortificar que acabamos de leer es cuando dice que es la palabra que se usa para que por medio del Espíritu hagamos, derrotemos al pecado y vivimos. Muchas veces se ha hablado de ese versículo de Romanos 8:13 y se dice de mortificar al pecado. Mortificar viene en el latín, mors significa muerte y hacer se utiliza la palabra, viene de la palabra facere en latín. Entonces, mortificar la carne, que es pisotearla, que es vivir en el Espíritu, no en contra de Dios, sino alineado con Dios, significa matar algo. Entonces, si no estamos alineados con Dios, debemos de pedirle al Espíritu y ser obedientes para alinearnos con su voluntad. Y la manera de alinearnos con su voluntad es mortificar nuestros pecados, es matarlos, es ir a la raíz y pegarles un machetazo. No es pedir perdón, es ir hasta el final y entender por qué hice lo que hice. Y cuando llego allá a la raíz, sacarla y botarla. Eso es mortificar al pecado. En el sentido más literal es hacer que alguien muera. Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu que la codicia que tengo muera. ¿De dónde viene esta codicia? De ahí viene de que cuando yo crecí no tuve muchas oportunidades, estaba en una familia muy sencilla. Ok, ya lo identifiqué, ahora Espíritu Santo, ayúdame a matarlo, a mortificarlo. Entonces, ¿cómo hago? Por medio del Espíritu. Oro en contra de eso. Le pido a otros que oren conmigo. Busco en la Biblia para saber que Dios me ha dicho que no me va a faltar nada. Soy intencional. Eric Raymond habla de mortificar el pecado de la siguiente manera. La persona que habló por primera vez de esto de una manera profunda se llamaba John Owen. Pero Eric Raymond dice: cuando estamos mortificando el pecado, vamos tras todo lo que es malo y hacia el mal. No se les olvide esta palabra. Los puritanos utilizaban palabras muy gráficas y muy bien escogidas. No eran exagerados, pero se esmeraban en escribir de una manera muy certera. Cuando estamos mortificando el pecado, vamos tras todo lo que es malo y todo lo que va hacia el mal. Nos deberíamos constituir en asesinos espirituales. Ahora, cuando usted vaya a almorzar y alguien le pregunte: ¿y cómo estuvo la iglesia? Muy bonita. ¿Y qué aprendiste? Que me tengo que convertir en un asesino espiritual. ¿Y qué significa eso? Significa no ir en contra de la voluntad, sino alinearme con ella. ¿Y cómo hago eso? Irme a la raíz y en la raíz cortarla. Y cada vez que se asome un poquito, cortarla y cortarla y cortarla.
ser un asesino espiritual. Siempre, continuamente estamos hablando de despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y de revestirnos de el nuevo hombre. Dejando vicios pecaminosos, dándoles muerte y poniendo a trabajar nuestras virtudes piadosas. Con la tentación no se lucha. De hecho, el otro día íbamos corriendo, y cuando usted corre en la montaña, se topan muchas, no son aldeas, sino barriecitos, y generalmente es de gente muy sencilla. La gente que no tiene mucho dinero no es humilde necesariamente. La gente que no tiene mucho dinero, muchos comodidades, es gente sencilla o gente que le cuesta, pero no es humilde. Humilde es una persona pobre, no puede ser muy orgullosa. Todo eso lo digo porque me cae mal cuando alguien dice que así es que es una persona muy humilde. No, eso no es la palabra que se utiliza. Entonces, nosotros vamos corriendo y ustedes saben que en esos lugares nadie entiende por qué hay tantos zaguates. Es increíble la cantidad de zaguates que hay en esos lugares. Entonces yo tengo una técnica en contra de los zaguates y de hecho quiero tener esa técnica. Si un día me topo un león, voy a hacer la misma técnica. Los zaguates vienen y en vez de yo caminar rápido, bueno, a veces agarro una piedra y hace así y se van rápido. Pero cuando se me viene un zaguate, yo no corro, yo le digo ¡ah! Y me enfrento a él. Chepillo está de testigo. No es que le doy la espalda, sino que le digo ¡ah! ¡Jale! ¡Jale de aquí! Y por supuesto que funciona, por eso lo hago. Pero con el pecado dice la Biblia que no se hace así, que hay que salir corriendo, como José. Entonces eso es ser muy diligente y entender que esto es demasiado peligroso. Entonces tengo que tener como una diligencia en romper con estas cosas. Los deseos de la carne sencillamente encontrarán otra manera de expresarse cuando nosotros los mortificamos, y por eso ahí también tenemos que controlarlos. No sé si esto lo tenemos arriba en la pantalla, pero se los leo. En lugar de eso, deberíamos lidiar con los problemas del corazón desde la raíz para ver por qué y cómo queremos controlar a las personas y cosas en vez de confiar en Dios y utilizar sus métodos. No se preocupen, nada ha pasado. ¿Vos tenés mi celular ahí? Pásamelo, por favor. Ayer vino una persona al sermón y me mandó algo y me dijo, creo que esto te puede servir para el sermón de hoy. Y esto fue lo que me mandó. Y dice así: va a hablar del pecado sexual, pero lo podemos aplicar para todos los pecados. El pecado sexual no es el primer paso, es el último. El primer paso es la negligencia de caminar con el Señor. O sea, cuando yo voy en contra de su voluntad y no me alineo, no es porque no quiero, no es porque
alguna otra razón. La razón de profundidad es porque no estoy caminando cerca del Señor. Quiero terminar con esa palabra de vivificar. Me parece que es súper poderosa. Si ustedes siguen los deseos de la carne, morirán. Pero si nosotros nos convertimos en unos asesinos espirituales, si nosotros tenemos nuestros ratos con el Señor y caminamos continuamente con Él y nos alineamos con Él, vamos a tener el poder de, por medio del Espíritu, dar muerte a los deseos de la carne. Hay veces que andamos, últimamente, gracias a Dios, yo no sé si ustedes sabían esto es maravilloso y yo espero que seamos famosos en el buen sentido por estos ministerios. En nuestra iglesia hay ministerios para las personas que luchan con la inmoralidad sexual, para las personas que tienen problemas con la pornografía, y el próximo año, gracias a Dios, vamos a tener los mismos cursos para las mujeres. Y continuamente lo que escucho de las personas que tienen esos problemas es que cuando caen, ya sea viendo o ya sea haciendo algo, es porque estaban débiles espiritualmente. Entonces, ¿cómo corto la raíz para ir con Él? La corto a través de ser lleno del Espíritu. Si ustedes me traen 5 Biblias más y cubrimos este púlpito, es una palabra muy vacilona, ¿eh? Ya no hay campo para más. No, aunque me traigan más Biblias, sean bien bonitas, ya no hay campo para más. No podemos poner más cosas aquí. Si yo estoy lleno del Espíritu, no hay campo para más. Porque estoy lleno. Entonces la manera de mortificar, de darle muerte a los deseos de la carne y vivir, es estar lleno del Espíritu.